Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, este es un tema de esos latentes, movilidad, energías limpias, necesidades de mejorar modelos de transporte. No voy a hacerles una historia muy larga de cifras, del contexto necesario. Incluso tenemos aquí dos ejemplos latentes de cómo los usos de las energías limpias son muy necesarios. Vamos a hablar con María. María anda en Milán en patineta y segundo, vuela un avión. Para que vean, es una luchadora de este tema y ella es un ejemplo latente de este asunto. Incluso tenemos también a George, que bueno, en Viena es fácil decir que uno puede andar en carro solamente una vez a la semana, pero también es un ejemplo latente de este asunto. Ojalá todos pudiéramos dar mayores ejemplos de este tema. Vamos a hablar con ellos precisamente. Yo, pues aquí está el viceministro, gracias por acompañarnos, pero voy a empezar por la dama, María. Obviamente que su conocimiento directo es Italia, pero es el corazón, e incluso en la Comisión Europea. ¿Cómo es toda esta historia de las fechas, las entradas, las órdenes que hay precisas de cuándo entran en vigencia las medidas de mejora de las energías limpias en Europa? Sí, María. First of all, thank you very much for inviting me here in a very, very important forum. Thank you so much, in a beautiful country. Well, I'm president of NGV Italy, but I also represent an association that is called World Gas Mobility Council that we started with our Vice President, Andrea Steger, Vice President of IGU also, because we want to share our knowledge, not only our knowledge, but our ideas of what the transition should be from here to the future, all around the world, outside of Europe. Because I've been in the business, I started to believe in clean fuel 40 years ago. 40 years ago, I was clean. Natural gas was the best fuel that we could think about. Right now, there are people that call me black. And very funny, are the same people that are using electricity by plug. So when I ask them, where do you get the electricity? Right now, they also use most of the time natural gas, but also coal, unfortunately. So this is the story. We, in Italy, in 2014, we were one of the most important councils in order to establish the new directive, European directive called DAFI, that was giving direction in order to, for future fuel from 2014 on. At that time, natural gas, hydrogen, and electricity, they were on the same level because we were going in Europe for neutral fuel. That means any fuel would have been the best according to the place and the way it had to be used. For example, heavy duty, it was okay for natural gas. Electricity was okay for downtown travel and city travels. And, but right now, unfortunately, 5 years ago, we arrived to the idea that only electricity was going to be accepted in Europe. And that means that in 2030, already 32% of the emissions should be cut. In 2035, endothermic engine had to be expired, could not sell endothermic engines anymore. And in 2050, we know that everything should be only electrical, but that's a big question mark. We are sure, together with my partner, together with my stakeholders, that in the next years there will be a change of mind in Europe, also because the problem facing to go only electricity is raising every day.
just because of the war of Ukraine, just because we don't have enough gas, just because the electricity is very difficult to get. We are far away to be able to have energy from the sun, from the wind, from the water. So what we do? We have, in Italy, for example, most of the commercial traffic is done by wheel, is done by truck. And we don't have big rivers like in Germany that much traffic is done also on the water. So we need that our trucks travel from the Alps down to Sicily, and that's 1,500 kilometers. And who is going to be able to travel so long? Only by natural gas. Natural gas that right now for the heavy duty is LNG, it's liquid. So we think that in the future we have to share the idea that transition has to be affordable, pragmatic, people socially affordable also, in order to reach one day, I don't know when, hydrogen, the hydrogen idea that is still very expensive. In June, we are going to have a forum, a small forum, not as big as yours, about heavy-duty transport, just to show how difficult it is for a fleet owner to the idea to have trucks on hydrogen or electric, because it's extremely expensive. Right now, a truck it's almost twice the price than diesel if you want electrical or a hydrogen truck. So hydrogen is extremely expensive. It takes a long time to refill. So what they tell me, President, you have to do something. We cannot go with the only way for us to survive is by natural gas. That can be biomethane. As I heard before, biomethane is very important in Italy. It's the flag that we have to Europe to say, we also are clean, zero emission. And we think that maybe the fact that you can use a mix of fuels between biomethane and natural gas or natural gas and hydrogen can cut off the CO2 emission. Just by natural gas, we cut off 15% from diesel. So if you think of the traffic that we have in Italy with 32 million of cars and thousands of camions, you see that just going on natural gas, it's a very good choice. But then if we mix it with hydrogen or with biomethane, we even cut off more, and we cut off CO2 emission. So the only way for us is to go and to think that we all together around the world, we have to say that natural gas is still the way for a very fair transition. And that's the way that I expect all of you to join us in this big fight that has to be for our people. It has to be for the people that will never be able to afford an electrical car. It has to be a fight for people who cannot have energy from the sun. We don't have nuclear, for example. So I think it's very hypocritical for countries that are rich of energy to say that everybody has to go on electricity, just to have just one bullet. And one bullet, if it's in silver, it's very dangerous. You need at least two. And I think that the second one, it has to be natural gas. Gracias, María. Bueno, vamos con el viceministro de Transporte. Con el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, quien precisamente, María, ponía un ejemplo. Italia basa gran parte de su transporte de carga en camiones, distinto a Alemania. Aquí en Colombia acaba de financiarse el primer vehículo con gas y se cree que se va a alcanzar en el primer año unos 4.000 vehículos. ¿Cómo puede apalancar el gobierno y cómo es la política del gobierno en este tema de los esenciales? Bueno, muchas gracias, Héctor, por la invitación, a nuestra presidenta de Naturgas. Nuestras más sinceras felicitaciones por parte del gobierno. Estamos aquí haciendo presencia como estuvimos el año pasado, en un encuentro con todos ustedes comentando qué está pasando hoy en el gobierno nacional. Y considero que
hoy tenemos una herramienta adicional que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo, donde hemos consignado en ese plan cuál es esa hoja de ruta de los próximos años. Y ahí parte también la iniciativa de cómo nosotros, dentro de estas experiencias que estamos escuchando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, implementamos una política de buenas prácticas en nuestro país. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? En el artículo 253, y quiero que se lo tengan muy referente porque va a ser de uso constante en este tipo de encuentros, hemos fortalecido nuestro fondo de modernización para todos los vehículos de carga. ¿Qué significa esto? Que en el Ministerio de Transporte, año tras año, hemos venido recogiendo o acumulando de alguna manera recursos para modernizar los vehículos de carga. Y lastimosamente, por no tener los suficientes incentivos que hoy necesita el sector, esa plata se ha ido acumulando. Héctor, hoy tenemos más de 400.000 millones de pesos listos para la modernización de todos los vehículos de carga del país. Y nosotros lo que pretendemos a través de estos encuentros es que claramente el gas sea un protagonista de estos recursos. Y de ahí que en el plan, ¿qué es lo que hemos dispuesto? Mejorar las condiciones, los incentivos, los porcentajes de esa reposición o ese cubrimiento que se hace por los vehículos que salen hoy digamos, de las vías de nuestro país, y que por ahí considero tenemos ya un avance importante. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Y esto, a mí me gusta hablar mucho en estos espacios con cifras que son las que nos ubican en este contexto. Hoy nosotros como Ministerio de Transporte somos el responsable del 41% del consumo de energía en el sector. Y de ese 41%, el 88% es transporte terrestre. Y de ese transporte terrestre hay un alto porcentaje donde está en la carga pesada y sin lugar a dudas un problema nacional que tenemos con el uso de las motocicletas. Entonces, lo que hemos pretendido a través de este artículo 253 es no solamente entender que nuestro transporte de carga es importante, sino que hemos vinculado a todo tipo de transporte para que tenga financiación por parte del Estado. Y termino con esto. Tenemos un parque automotor de más de 35 años ya de uso que tienen, por ejemplo, las volquetas, y las estábamos dejando por fuera. Hoy tienen su espacio. Transporte público, taxis, que es el transporte individual, colectivos, en fin, todo tipo de transporte hoy, a través de este artículo que lo hemos desarrollado con el Congreso, tenemos ya un espacio fundamental para poder avanzar en esto que hoy no solamente felicitamos por este primer vehículo de carga pesada de esos 4.000 que esperan tener, sino que nos sumamos a esa responsabilidad. Y es como estos recursos que tenemos listos para invertir, los ponemos a disposición para precisamente renovar toda esa flota de lo que hemos llamado bajas y cero emisiones. Gracias, viceministro. George Wagner, de AdMove, una de las preguntas esenciales es otro de los aportantes a este tema de las energías limpias. Biogás, biomasa, ¿cómo aportan a estas soluciones esos dos elementos? George. Yes, thank you very much. Also to Luz, Stella and Camilo for the great organization and invitation, but also to all these other discussions that we had the last days, so I could get a much better picture about the reality here in Colombia regarding decarbonization, energy security, the role of the gas sector, and also the social just transition. It's a very complex situation and shows that the gas industry has a high responsibility for the whole system. First of all, I would like to explain to you a little bit what is biogas, because maybe not everybody knows what biogas is. Biogas is produced by wet biomass, and it works with an anaerobic digestion process where little bacteria are producing biogas, methane actually, from this biomass.
And it's the same process like in the stomach of a cow. And if you clean this biogas, which has 55% of methane, then you get biomethane out of it. It's the same molecule like natural gas. And biogas is a multi-talent because it's not only about the molecule itself, it helps to develop energy, heat, fuel, but it's also a source for a natural fertilizer and of green carbon dioxide. The potential of biogas is enormous. We have worldwide 105 billion tons of organic wastes that are at the moment emitting methane to the atmosphere. And if we could avoid this, we could save immediately 10% in the worldwide greenhouse gas emissions. The worldwide production right now is 35 million tons. And the International Energy Agency believes that it can be much more than 20 times as that. Today, in Europe, we have 4.5% of our gas from biogas, of the European gas demand. And we work now together with the Biomethane Industrial Partnership, which is founded by the European Commission and the European Biogas Association. And our goal is to find ways how to tenfold the production of biomethane in Europe to reach 35 billion cubic meters in 2030. LATAM has a potential of 100 million tons. So biogas is an energy with the highest carbon reduction potential and a very good example for a circular economy. But it also helps for the health of people and animals, for the waters, for the clean waters, clean air, and it also creates green jobs. So the feedstocks are coming from landfill, from agro-industry, from palm oil mills, and of course also from wastewater treatment. Biogas can be used for reducing the methane emissions, produce energy, heat, power, for sustainable agriculture, because you use the green fertilizer instead of artificial fertilizer. We have heard that Colombia spends $800 million for fertilizer imports. Then also it sequesters carbon in the soil. The industry use as a fuel for high temperature is one possible application. The green carbon dioxide can be used in the industry. Green hydrogen can be produced from biomethane, and there are different power-to-X solutions together with hydrogen and biomethane. But now I want to come to the solution biomethane for transport, which is in the focus of our work here in Latin America, especially in Brazil. Bio-CNG and bio-LNG for transport has even negative emissions if you produce the biogas from waste materials. And here in Colombia, we have heard that 40% of the emissions come from the transport sector. So we can reduce, especially in the heavy transport sector, the emissions radically with biomethane. But also, this use of biomethane is the best use case for biogas, because you can substitute the diesel, and the diesel costs are very high. Also, when you burn the biomethane in trucks, you have 85% less
dioxide emissions, 97% less particle matters, and 50% less noise. Yeah, so we developed a market study for biogas and biomethane market in Brazil, where we work for 10 years, and now these applications are developing very fast. And for all of these reasons, I love biogas and biomethane, even though it's a very complex topic. Gracias, George. Ya regresamos. Carlos Mario Restrepo, presidente de Enel X. Vamos a hablar del tema de la movilidad eléctrica. Para mi gusto, ¿todavía en pañales en Colombia o cómo vamos en ese? Aló. Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias a Naturgas por la invitación. Yo creo importante, Héctor, que pues como todas las cosas nuevas y novedosas, es importante ir viendo los primeros pasos que se dan, ¿sí? Y más que pues hacer aquí un recuento de cosas de lo que se ha hecho, creo que es importante compartir con la gente. Bueno, se dice que la manera de aprender es cometer errores. Yo creo que hemos aprendido mucho. Para quienes puedan entender realmente la cantidad de errores que hemos dado tratando de montar esquemas diferentes, nos han llevado a tener ya algunas cosas que mostrar como ejecuciones. Dentro de lo que tú decías, sí, efectivamente falta mucho por recorrer, pero creo que empezamos tal vez hace unos 10 años trayendo los primeros 40 taxis eléctricos a Bogotá, en un experimento donde incluso hicimos algo que yo creo que es importante dentro de lo que se está hablando aquí, es sector privado, el sector público, tener también el gremio de los taxistas que fuera capaz de meterse en una experiencia un poco diferente. Y para que tengan un dato, este piloto de taxis aún persiste hoy. Tenemos del orden de 38 taxis que siguen caminando, tenemos más de 21 millones de kilómetros recorridos, más de 10.000 toneladas de CO2 evitadas y con unos aprendizajes muy grandes. Ahora, dentro de lo que estamos viendo en la política pública, se está diciendo que ojalá el 1% de cada una de las ciudades de Colombia tenga los taxis cero emisiones. Este piloto y este aprendizaje, estos errores que hemos cometido ahí van a servir de gran valía para esto. Luego empezamos tal vez con uno de los aprendizajes más costosos y tal vez como algún jefe me decía, ¿por qué será que todo lo que vos considerás estratégico significa perder plata? En la realidad no es perder plata, es haber invertido. Fue la APP eléctrica para haber hecho el ascenso tecnológico de Transmilenio. Después de mucho tiempo, efectivamente no se logró el tema de Transmilenio, pero la experiencia que se hizo ahí sirvió para el SITP de Bogotá. Y hoy yo creo que ya podemos mostrar, y obviamente con un muy buen entendimiento con Transmilenio, con la ciudad de Bogotá, hoy Bogotá tiene para mostrar cerca de 1.600 buses eléctricos, de los cuales pues nosotros participamos en 6 patios, movemos y cargamos 878 buses con 412 cargadores. Algunos de esos buses proveídos por nosotros, cerca de 400, como una apuesta a mover este tipo de soluciones, donde efectivamente, y pues creo que con lo que estaban diciendo George y Rosamarie es, venga, aquí no es una pelea, aquí hay que aportar todos, aquí creo que es importante ir mostrando que hacia futuro, dónde hay que hacer el camino, sin necesidad de decir que, oiga, voy a pelear con tal o cual cosa. Desde este momento, si puedo acompañarme con ellos en esta transición, en esta descarbonización, que creo que es la que todos necesitamos. Ahora, no solamente en este tema del transporte público o transporte masivo hemos trabajado aquí en Colombia, sino que también en la parte particular. Y creo que es un punto importante y que seguramente, ojalá lo podamos ver más adelante en este panel, es, oiga, necesitamos que la gente empiece a creer en la movilidad eléctrica particular, que sea capaz de dar ese salto. Para eso necesitamos un montón de conjunciones, sector privado, sector público, para que eso se dé. Hoy ya tenemos otro ejemplo de taxis que ya va con una aplicación para 120 taxis eléctricos, con una apuesta muy grande de futuro
por parte de estas compañías. Entonces, como para resumir, yo creo que efectivamente, Héctor, un buen aliciente cuando uno quiere que algo se mueva es decirle que todavía no estás tan bien como deberías estar, pero también un buen incentivo es decirle, oiga, los primeros pasos que se han dado han sido buenos. Gracias, Carlos Mario. Bueno, conocidos los trabajos de Camilo Prieto, Camilo, la pregunta es, Carlos Mario hizo referencia al tema de la iniciativa pública, el tema de las emisiones y el cambio climático. ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Vamos para donde es? Por el contexto en que estamos, la incomprendida política del actual gobierno y controvertida en muchos casos, ¿cómo estamos en ese punto? Bueno, inicio por dar las gracias a Naturgas por esta invitación y por este café tan rico, por este panel tan agradable. Yo creo que tenemos un riesgo importante a futuro en términos de energía y también con impacto ambiental, y es pretender copiar el modelo de descarbonización de Europa o de Norteamérica. Fíjense, quiero iniciar de lo global a lo local. El impacto en emisiones del sector AFOLU, es decir, de agricultura, silvicultura, ganadería en general, a escala global es de un 24-25% dependiendo del año. En Colombia es cerca de un 55%. Se ha recordado, pero hay que reiterarlo, el peso de la deforestación en nuestras emisiones 31%, la ganadería 14.8%. ¿Cuánto se está deforestando ahora en Colombia? ¿Cuánto se deforestó el año pasado? No sabemos. Nadie lo sabe, y quiero hacer un llamado público y respetuoso al Ministerio de Ambiente para que comparta con el país esas cifras, porque se nos habla de una proyección, pero en este momento no sabemos. Entonces, si no sabemos cuánto se está deforestando, cuánto se acaba de deforestar el año anterior, yo creo que ahí hay un riesgo en la manera en cómo se va decidiendo. Eso por un lado. Ahora, si nosotros pensamos la política que se puede ir adoptando con los fósiles, tiene el siguiente riesgo. Miremos el impacto, por ejemplo, que tiene el sector transporte en nuestro país. Estamos hablando de cerca de un 12% en las emisiones, sí. Pero ¿qué está ocurriendo cuando uno piensa en el gas? ¿Cuál es el tratamiento que en este momento está recibiendo el gas? A mí me preocupa que el gas se llegue a ver en el país como el enemigo público y se crea que el gas el único futuro que tiene es quemarse, cuando no es así. Si yo tuviera la capacidad de decidir, lo que haría en este momento es aumentar la infraestructura para la capacidad de transporte del gas y pensaría en cómo impulsar el uso del gas en la producción de agroinsumos. Eso serviría para reducir la huella de carbono que en este momento tiene el uso de la urea que importamos de otros países. Fíjense en el nivel en el que estamos. Si miramos en los últimos 35 años, en Colombia se han perdido 3 millones de hectáreas en la Amazonia. 3 millones de hectáreas. De esas 3 millones de hectáreas, la inmensa mayoría, específicamente el 98.5%, están relacionados con ganadería extensiva y el 1.5% con cultivo ilícito de hoja de coca. Eso es un estudio que acaba de ser publicado hace 2 meses en la revista Nature. Luego a través de redes sociales les puedo compartir el link para que lo revisen. Entonces esto nos hace un llamado a decir, oiga, no es que la ganadería entonces deba ser el enemigo público, tampoco. Hay que satanizar la ganadería, tampoco. Lo que hay que hacer es cómo pensamos en un modelo ganadero que sea de bajo impacto ambiental, que se inviertan recursos, dineros, esfuerzos en que transitemos en un modelo agrícola y ganadero mucho más responsable. Si ustedes miran los datos hoy de la FAO, veremos que producir 1 kilo de carne de res en Colombia genera 66 kilogramos de CO2. Y cuando miramos la carne de pollo y de huevo, 200 veces menos de emisiones. Entonces acá hay un asunto muy importante para evaluar y comprender que Colombia necesita hacer su propio modelo de transición energética, teniendo en cuenta conceptos como son emisiones acumuladas, es decir, nuestra responsabilidad en el marco global, y adicionalmente entender que la transición energética en el país, particularmente en las áreas de transporte y generación de la energía, si se da en reducción de emisiones de CO2, sí, eso es importante, pero tiene una añadidura, ya con esto termino, y es la salud pública. ¿Por qué necesitamos mejorar la calidad del transporte en nuestro país, en la manera como nos movemos? Sí, por CO2, pero más que nada es por el aire que en este momento estamos respirando y que nos está enfermando. Mil gracias, Camilo. Bueno, como les dije, nuestra invitada María Rosa Baroni es la presidenta de Asociación Italiana de Gas
vehicular. María Rosa, usted me dijo, resaltemos el papel de la alianza que estamos buscando, incluso de la que hace parte Naturgas, entre sectores públicos, privados, para poder salvar el mundo, según muchos. Well, that's a difficult question because it depends where we go and to whom we talk, because voices can be very different. Depends from the areas and depends from the time. Right now, we think that we have to push strongly with the institution, with the governments, the fact that they have to open their eyes, not because of we don't want decarbonization, but because we want decarbonization. And if you want a decarbonization that starts and goes on and is fast, the only way is to look at what we already have. We have infrastructure, we have technology, we have means. We can share whatever is needed, not only from Italy, but from other countries like Austria, like Argentina. So that's what we have to do. Right now, for example, we obtain from our government to have a reduction of taxes for light-duty passenger cars on gas purchase. When they go to refill, they had a reduction in tax. Now we have a tax refunding for heavy duty because, because of the crisis, the price of gas went up. So we have incentive for trucks on CNG, but mainly on LNG. So what we have to go to the institutional is to tell them that we need to take care of the future. We need to take care of old people, young people. So, for example, natural gas is extremely good for bad emission, like particular, like NOx. And as I said before, if we have a mix between natural gas and biomethane or natural gas and hydrogen, we can cut off emission tremendously. Can you imagine to cut off 15% or 10% of each mobility in the world? It's going to be a lot for the CO2. But we cannot do just going on electricity now, which I appreciate in certain places. But when it's possible and where it is possible, we have also to be pragmatic and to understand where we are going to get lithium, cadmium. That's a big problem, and nobody think about that. We don't have that. We don't have that in Europe. I think that all this gold, it's in the end of China now. So what's going on? We have to go, and the issue of a world association is to be able to go to Geneva, to ONU, and tell them, look, you have to think to a new way of decarbonization. As I mentioned, we are not against, we are very neutral, and we want them to be neutral. Any place, any way, any energy or fuel. So we go very often to Brussels. We go very often to Rome, where it's our government, and we try, and Italy has very few friends, let's say, in Europe on this way, because especially the countries in the north, they only want electricity. In Italy, we have 2% of electrical cars, but we have 30 million of cars. And you take in Lithuania, they might have 50%, but they have few thousand cars. So it's very different when you say how many cars are traveling a place or the other. I know that in Norway, where almost every family has an electrical car because the government is paying totally the cost of an electrical car, they also have a diesel car or a petrol car, because they know if they go to the north where it's cold and so on, they cannot go with an electrical cars. It's too dangerous. What you do if you are stuck over there? So that's what we have to bring to all the governments. Governments should take care of the world, governments should take care of decarbonization, but governments should also take care of people, of life. When I was in India 2 months ago, they told me we have to feed more than almost 2 billion people. So
how can we go on electricity for mobility? You have to help us, they say, to go cleaner. And cleaner, it's by natural gas. So that's the way we have to go to the government to ask incentive, to ask help, and to ask them to be neutral. That's the word for the future, to be neutral. Thank you. Gracias, María. Viceministro, María habla de amigos y enemigos y la pregunta tiene que ver con eso. El plan de desarrollo derogó un artículo que tiene que ver con la promoción, de los cambios de flotas para los vehículos de transporte y demás. ¿El gobierno enemigo interno o qué? Bueno, a ver, y quiero tener la respuesta también con algunas palabras de Camilo y del presidente Enel. Nosotros, dentro de ese ejercicio que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo, creo que la discusión se dio en el mejor sentido y en los mejores acuerdos posibles que se hicieron dentro de un plan de desarrollo donde claramente el interés del Congreso es incluir algunas proposiciones que fueron atendidas por el sector. Pero más allá, para mí lo fundamental de todo este ejercicio es que, así como lo decía el presidente de Enel, en este proceso de aprendizaje, error-aprendizaje, nosotros lo vemos en el ejercicio diario del trabajo día a día. ¿Y por qué hago esa referencia? A nosotros nos invitan a eventos todos los días para inauguraciones, para lanzamientos de proyectos, en fin, muchas cosas. Y vemos con particularidad que hay una relación más o menos de 4-1 o de 5-1 de los eventos donde muchas empresas de transporte están vinculándose ya al gas y otras empresas de transporte haciendo sus primeros ejercicios en el tema eléctrico. Estuvimos hace poco en Palmira, en el lanzamiento del primer vehículo de transporte público en el trayecto de Expreso Palmira, en el trayecto Cali-Palmira, con bus eléctrico. Eso pues para nosotros es una noticia muy positiva. Y paralelamente nuestro sistema de transporte en Valledupar manejando ya buses de gas. Estuvimos también con Expreso Brasilia en el primer bus intermunicipal Barranquilla-Valledupar a gas. Y estuvimos en Duitama con Conflo Norte también con el primer vehículo de gas manejado por una mujer de transporte público de pasajeros. ¿Y por qué hago esta insistencia? En el Plan Nacional de Desarrollo nosotros dimos una pelea enorme para que tanto el gas como el sector eléctrico sean protagonistas de todo este ejercicio. ¿Para qué? Para cuidar las vías también y para entender que esta transición energética, de la cual nosotros hemos sido recurrentes en el concepto, tenga un sustento fundamental que para transitar hacia lo eléctrico, el gas va a ser el protagonista principal. Y que de ahí también parte el entender que estas políticas de nuestro compromiso, y así fue como se llamó el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida, busca salvar vidas. Y por eso hago referencia a lo que hablaba Camilo. Camilo, en el año 2018 hubo un estudio por parte del Ministerio de Salud, más de 15.000 muertes por la calidad de aire que hoy tenemos en Colombia. Y eso también redunda en que las vías, por los siniestros viales que tenemos, más de 8.000 personas murieron el año pasado. Entonces esto tiene que ser una fórmula casi que perfecta, donde en el Plan Nacional de Desarrollo lo que quisimos hacer es equilibrar las cargas entre lo eléctrico y el gas y no ponerle una condición al gas en los sistemas de transporte. Y si ustedes leen la letra pequeña del articulado, dice lo siguiente, que el Estado financiará los proyectos o las iniciativas de transporte público de bajas y cero emisiones y preferiblemente de cero emisiones. Hacemos como esa particularidad para no dejar por fuera al gas que hoy es tan importante, pero sí entender que queremos equilibrar las cargas para que el día de mañana sean muchos más los eventos que acudimos para entender lo que está pasando con el sector eléctrico y ya también entender cómo vamos mejorando las cifras en lo que quiere el presidente de la República. Y con esto termino. En el Plan Nacional, nosotros dentro de este esfuerzo que ha sido conjunto, yo sí quiero rescatar el trabajo que hizo Naturgas y la presidenta, que fue un ejercicio juicioso, fue un ejercicio de conciencia, de entender las dinámicas del país
y que yo sí considero que le dimos una preponderancia a los dos sectores. Y si ustedes ven, cuando tenemos un marco de incentivos, ¿no?, del vehículo convencional a lo que está pasando hoy con el gas, a lo que está pasando hoy con el eléctrico, incluso el híbrido, vemos con suficiente justificación que hay los incentivos necesarios para los dos sectores, tanto gas como eléctrico, tanto en lo económico, como hablamos de aranceles, del SOAT, de los impuestos que tienen este tipo de vehículos, como en los no económicos, que es obviamente el tema de la movilización para que no tengan pico y placa, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ven ese cuadrito, los dos van de la mano. Por eso yo quedo tranquilo que si hay algo claro que queremos dejar como conclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, es que la estrategia de movilidad sostenible que hoy tiene el país, respetando lo que firmó Colombia en el Acuerdo de París, es precisamente darle la importancia suficiente a esa transición a través del gas para que lleguemos en un largo plazo a lo eléctrico. Gracias, viceministro. Volvamos con George Wagner de AdMove Austria. George, le leo una noticia fresca, dice, en octubre de 2023 Colombia recibirá la certificación para que, bueno, entra la llamada de siempre, para que el aceite de palma colombiano pueda usarse como materia prima para biocombustible para aviones. Fuera de esto, usted ya hizo referencia a biogás, biomasa, palma, todas las posibilidades que hay. ¿Qué aportes hay en Austria precisamente para estas soluciones? Well, basically we have a lot of solutions, but of course not all the solutions that we have in Austria are the right solutions for Colombia. Well, when we defined this biomethane for transport strategy in Brazil, we were looking also at the different possibilities, how to decarbonize the mobility. And to start with the fuels, it's about the possibility to produce biofuels from the second generation, like bioethanol or biodiesel, but the second generation, so it does not use energy crops. Then you have biomethane in the form of bio-CNG and bio-LNG. Then you have hydrogen fuel cells, for example, but you also have ammoniac, methanol, and different other e-fuels. Well, we believe that compared to all these different routes, biomethane is by far the best application. But of course, it's limited. So you have to see where you can use it the best way. And in our opinion, this is the heavy transport. We are now building up in Europe different new sustainable mobility strategies. And it's not only about the fuel itself, it's about how can you reduce the transport, how can you have maybe develop 15-minute cities, how can you use maybe cargo bikes, online systems with click and buy and collect systems that are completely digitalized, mobility as a service, sharing systems, traffic management. So all of these things can enhance sustainable mobility, because what we have to do is also to reduce the traffic by car. And a car is actually a very stupid thing, because it's only used, let's say, 3% of its lifetime. The rest, it's just staying there on the parking lot. It needs, to produce such a car, it needs 70 tons of materials. And yeah, so we have to increase the efficiency of transport in general.
And we should not forget that mobility is a social need for the people, because it's very important for their income and education and everything. Mil gracias, George. Bueno, Carlos Mario, como periodista no me debería sustraer de meterlo en el famoso lío, porque usted está con Enel, pero no lo voy a meter. Entonces, no, ya deje de sudar. Pero bueno, la pregunta, ya que tiene al viceministro al lado, ¿qué políticas públicas pueden ayudar precisamente al transporte? Bueno, Héctor, gracias. Vice, bueno, no vengo aquí con el petitorio, no venía preparado, como dicen, pero bueno, no, arranquemos. Creo que aquí también cabe a veces el dicho de las mamás, mucho ayuda al que no estorba. Entonces, yo creo que es importante que haya políticas que ayuden en cierto tipo de desarrollos, pero vuelvo y digo que de parte del sector privado es muy importante que seamos capaces de ir trazando caminos que a veces la regulación no puede ver, o no, por ser temas tan novedosos, la regulación a veces puede entorpecer estos caminos. Entonces, yo creo que ahí es importante ese trabajo conjunto. Yo pienso que aquí hay cosas en las que se pueden trabajar, por ejemplo, voy a poner ejemplos tontos, pero que a veces suenan para el común de la gente que, por ejemplo, se quiere comprar un vehículo eléctrico, que tengan posibilidades de mantener la extensión de pico y placa, sitios de parqueadero, extensión temporales en peajes, bueno, cosas de ese estilo que ayudan como que, oiga, esta inversión tan grande que estoy haciendo vale la pena. O ya que estoy hablando de la inversión, sé que hemos hecho el esfuerzo en los carros eléctricos de tener un IVA del 5%, un arancel del 0%, pero a veces el común de la gente como que dice, oiga, yo veo que esos carros en otro lado tienen un precio diferente y aquí en Colombia siguen siendo muy costosos. ¿Dónde se está quedando esa baja o esos esfuerzos? O si se está quedando en el dealer o es que hay algo que a ellos los esté ahogando. Yo creo que hay que mirar ese tipo de cosas para ver si podemos trasladar más eficiencias en el precio. Luego también el tema de el ansia de carga obviamente en un vehículo eléctrico para los clientes es uno de los puntos que tal vez frena, oiga, yo compro un vehículo de estos, ¿dónde cargo? ¿Cómo recargo? Si me voy a pasear a Medellín o a cualquier sitio, ¿dónde viene esto? Los planes de ordenamiento territorial que tienen las ciudades para poder cumplir, como por ejemplo Barranquilla, que tiene que tener 20 cargadores para que cumpla con la ley 1964, bueno, cosas de ese estilo con donde creo que seguramente tendremos que trabajar. Extensiones de la ley 1715 que, por ejemplo, aplican en el caso de los cargadores, pero no aplican en la infraestructura que hay que hacer para tener los cargadores. Entonces, hacen cosas que dice uno, oiga, una parte buena, pero la otra no tan buena, y frenan ese tipo de decisiones que tenemos que tomar, vuelvo y digo, entre sector privado y sector público. Entonces, la invitación y este tipo de paneles y oír expertos, pues como María Rosa y como George, es importante, y que entre todos vamos construyendo ese camino hacia adelante, más que sentarnos pues aquí a decirle, vea, yo necesito esto, esto y esto, pero también cuando se tiene la oportunidad, por ejemplo, hablar de los cupos de los taxis, hablar también de temas para poder traer buses articulados y biarticulados, pero que seguramente nos tendremos que sentar en mesas puntuales para poderlo desarrollar con ustedes. Y para finalizar, y hablo de esto más como un ejemplo bueno, que creo que lo hemos tenido tanto en Chile como en Colombia. Aquí hay cosas donde la tarifa no cierra en el transporte masivo, que puede pasar en gas o en cualquier tipo de combustible que utilicemos. Pero ¿cómo se cerraron, por ejemplo, los buses en Bogotá? ¿O cómo se hizo el cierre financiero? Con un sponsorship de la ciudad, donde, oiga, venga, sabemos que se va a correr un riesgo, pero la ciudad también está dispuesta a correr ese riesgo. En Chile se hizo con el gobierno país. Entonces, ese tipo de apuestas donde invitamos al sector privado, donde nosotros como sector privado y obviamente yo como representante de él, digo, oiga, queremos hacer la apuesta, es bueno que el Estado nos acompañe y que acompañe ese tipo de iniciativas. Gracias, Carlos Mario. Bueno, Camilo, hablemos de contrasentidos. Usted planteaba bien, muy bien que hay varias crisis en fila, pero esta mañana vi unas cifras que me llamaron mucho la atención. Rusia volvió a ventas de combustibles de antes de la guerra, es decir, que las medidas de embargo no sirvieron para nada.
vemos a Alemania añorando o a Francia los cierres de las plantas nucleares, vemos a Alemania comprando masivamente carbón colombiano. Entonces, ¿en qué estamos? Crisis de la geopolítica de la energía que creo que ha llevado de manera muy interesante a reevaluar paradigmas, y justamente mencionaste un energético, las fuentes nucleares. Hasta el momento, la energía nuclear le ha ahorrado al mundo cerca de 65 gigatoneladas de CO2 equivalente anualmente. Estos son un promedio de 2 gigatoneladas al año. Si miramos los últimos 50 años, el uso de la energía nuclear en el mundo ha ahorrado 2 millones de muertes en ese lapso de tiempo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el planeta y cuál es la tendencia hacia el futuro? En este momento la participación dentro de la generación de energía eléctrica en el mundo de la energía nuclear es cerca de un 10%, y lo que se planea es que a 2050 ese 10% se conserve o incluso se aumente un poco. Alemania pues es el completo contrasentido de lo que está ocurriendo en el mundo. Si vemos, por ejemplo, factor de emisiones, voy a hacerles una comparación. Alemania esta semana ha superado los 400 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Comparémoslo con Francia, que no llega ni a 30 de esos mismos gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Colombia, 126. Entonces miren la distancia que hay con Francia. Y miremos lo que pasó, por ejemplo, Finlandia, que hace unos días tuvo una caída bruta del precio del kilovatio hora, 75%, por el ingreso del reactor nuclear que cambió el nivel de excedencias, hizo que bajaran los costos. África, ¿qué está ocurriendo en África? Pues sí, muy interesante que de pronto en Colombia varias personas quieran aprender a hablar suajili, chévere como intercambio cultural, pero esa interacción con esta región del mundo debería ponernos a pensar que en este momento Uganda ya tiene un terreno para instalar su primera planta nuclear con una capacidad de más de 2.000 megas, 2.000 megas. Eso es como 8 veces toda la capacidad fotovoltaica que tiene Colombia y que se ha hecho la tarea desde hace años, pues a eso equivale. Egipto, Kenia, Nigeria han manifestado intenciones acompañadas por el organismo atómico para construir centrales nucleares. Sudáfrica, líder de la región de quien importamos isótopos con aplicaciones médicas. Seguimiento y diagnóstico del cáncer se hace en Colombia gracias a las importaciones que nos provee este continente. China, en los próximos 15 años quiere construir 150 reactores nuevos. Estados Unidos no se quiere quedar atrás y quiere impulsar 300 reactores nuevos en su país. La región, porque uno diría, bueno, es que eso es Asia y Norteamérica. Pongan mucha atención a lo que les voy a contar. ¿Qué países de América Latina tienen ley nuclear? Voy a empezar desde abajo. Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, obviamente me salto Colombia porque no tenemos, Costa Rica, Nicaragua, México. ¿Quiénes generan hoy nucleoelectricidad? De esos que acabo de mencionar, Argentina, Brasil, México. ¿Quiénes son líderes en la producción de isótopos con aplicaciones médicas? Brasil y Argentina. ¿Y Colombia? Exacto, silencio completo porque en este momento no tenemos ley nuclear. ¿Por qué puede ser interesante? Quiero cerrar la respuesta con esto. ¿Por qué puede ser interesante pensar en energía nuclear en el país? Por los siguientes asuntos que les voy a mencionar. Yo tengo una preocupación que les comparto, que ni siquiera es política de Estado, no es política de Estado, sino es lo que las señales que está dando el mercado. Hoy Colombia tiene una capacidad instalada de cerca de 18.8 gigavatios, eso es lo que tenemos de capacidad instalada para generar energía eléctrica. De eso el 98% son hidráulicas y térmicas, es decir, energéticos que tienen un alto factor de planta, 60%, 70% incluso, es decir, el tiempo que están generando energía. Muy bien, las capacidades que ha asignado la UME a 2032 pasan de esa capacidad de 18.8 a 44, pero ojo con lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que les dije que antes el 98% son de hidráulicas, térmicas, que tienen alto factor de planta? Pues a 2032 esas proyecciones indican que estos energéticos ya no van a ser 98% de la matriz, sino 53%. Y el 39% va a ser energía solar. ¿Qué va a pasar en las noches? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy tuviéramos esa matriz en la noche? ¿Dónde supliríamos ese factor de planta que no está? Entonces yo creo que esas son, insisto, señales del mercado. Son las proyecciones que tiene la UME de la capacidad que ha sido asignada.
Y es donde uno piensa, oiga, vamos a necesitar a futuro poder tener energéticos que nos aporten a tener un mejor factor de planta y energías de respaldo. Y ahí yo les confieso que sigo viendo al gas natural como un aliado en el futuro y adicionalmente también a la nucleoelectricidad. ¿Pero de qué manera? Yo no imagino que Colombia tenga reactores de alta potencia, pero sí reactores modulares en zonas no interconectadas, es decir, estamos hablando de reactores de unos 300 megas aproximadamente, que adicionalmente las zonas no interconectadas son las de menor tasas de sismicidad. Ahora, sí les quiero contar esta buena noticia de cierre. Desde el gobierno del expresidente Iván Duque hemos venido trabajando y conversando con varios parlamentarios, por ejemplo acá está el representante Juan Espinal con quien hemos venido conversando sobre este tema, y con el actual gobierno, y afortunadamente es muy posible que durante la próxima legislatura se empiece a discutir el futuro de una ley nuclear, de una ley de seguridad nuclear y protección radiológica en el país, con un interés prioritario que no tiene que ver con la nucleoelectricidad, lo quiero dejar muy claro. Tiene que ver con que Colombia pueda contar con reactores nucleares que puedan producir isótopos con aplicaciones médicas para tratar el cáncer de tiroides, para tratar el cáncer de próstata y para hacer diagnósticos en el momento en que se requiere. Y ese proyecto de ley tiene un mensaje muy potente, y es que es un proyecto país, porque no es que sea simplemente un proyecto de gobierno, sino también esperamos que la oposición acompañe este proceso, porque es algo que el país necesita, no solamente para mejorar sus variables de salud pública, porque les aclaro, tener un reactor en Colombia no va a pasar antes de 15 años, uno de aplicaciones médicas, ahora uno de nucleoelectricidad, seguramente mucho más. Es decir, acá hay que tener visión de largo plazo, visión de largo aliento y en un proyecto que no tenga barreras partidistas, sino que realmente nos aporte para la construcción de un mejor país. Gracias, Camilo. Se nos acabó el tiempo, pero no voy a dejar ir a María hasta que no me cuente rápidamente cómo es eso. Antes de comenzar esta charla, ella me decía, no seré Greta Garbo, pero ando en Milán en patineta y vuelo avión. ¿Cómo es esa historia? Well, not anymore. it's very dangerous. Well, and I think that we also have to look at the security, especially for children and for elder people. Yes, I just want to end up with one thing that is very important. In Italy, we have very high incentive for people who want to buy an electrical car. But it's very strange. The money is not being used. Almost all the money is still there. That means that people cannot afford an electrical car anyway, although they have yes, the incentive. Or is the fact that most of the cars are very old and the mentality of people, it's what I'm doing with it. Can you imagine in a small village on top of the mountain, top of the Alps, they don't have infrastructure. So it's not a matter of money, it's a matter of infrastructure, and it's a matter of having something reliable and something where people can believe it. And then I'm finished. And that would be natural gas, of course. Thank you. Gracias, María. Oye, viceministro, la última medio minuto tenemos porque ya me pasé el tiempo. Su mensaje, bueno, ya que tenemos la ventaja de que no va a ser por tuit, su mensaje de tranquilidad en este sector. Bueno, yo quiero 3 mensajes muy cortos. El primero, el señor ministro de Transporte se encuentra en Leipzig, Alemania, en el Encuentro Mundial de Autoridades del Transporte, y allá una de las conclusiones importantes, que es el primer mensaje, es que el cumplimiento del Acuerdo de París tiene un costo muy alto para cumplirlo. El no cumplirlo tiene un costo más alto. Y creo que eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Como segundo mensaje es que en esta fórmula perfecta, que de pronto hay un ingrediente que nos falta ahí, y es entender que en el proceso de transición energética, al final del ejercicio, vamos a hacer algo fundamental, que es salvar vidas. Y que esa es una de las partes de la fórmula que hoy nos hace falta entender. Y tercero, que en el Plan Nacional de Desarrollo construido con el Congreso, le hemos puesto igual de importancia
al gas natural vehicular y a la transición que estamos buscando hacer en el país. Y que por eso hoy, en este panel que estuvimos comentando qué es lo que está pasando en el gobierno, aparte de agradecerle nuevamente a la presidenta por la organización, es entender que en el gobierno nacional tenemos todas las puertas abiertas para que el gas y la energía que hoy estamos buscando como transición sean protagonistas en los próximos años. Listo, muy amable. Gracias.